¿Sabías que un simple comentario de un líder extranjero puede desatar una crisis diplomática entre dos países? Eso es exactamente lo que ocurrió recientemente entre España y Argentina, cuando el presidente argentino, Javier Milei, hizo unas declaraciones que incendiaron las relaciones entre ambas naciones. Imagina por un momento que un presidente de otro país llamara corrupta a la esposa de un líder político importante. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué consecuencias tendría para las relaciones diplomáticas? Pues eso es lo que le ocurrió al gobierno español, cuando Milei se refirió a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, con palabras muy fuertes. En este video, vamos a analizar cómo una simple frase puede cambiar por completo la dinámica entre dos países, y qué está en juego en esta tensa confrontación diplomática. ¿Hasta dónde puede llegar esta disputa? ¿Habrá una rectificación por parte de Milei o las tensiones seguirán escalando? Todo comenzó cuando Javier Milei, presidente de Argentina, hizo unas declaraciones controvertidas durante un discurso en un evento organizado por el partido ultraderechista Vox en España. Mientras hablaba sobre la corrupción y el socialismo, el mandatario argentino hizo una referencia directa a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, llamándola corrupta. Aunque lo dijo en tono de broma, la gravedad de las palabras no pasó desapercibida. Apenas unos días después, el gobierno de España reaccionó con contundencia. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, convocó a la embajadora española en Buenos Aires para transmitir el malestar del gobierno. Álvarez destacó la gravedad de la situación y exigió disculpas públicas de Milei. La respuesta fue clara. Si no había una disculpa, España tomaría medidas para defender su dignidad y soberanía. La tensión aumentó aún más cuando el gobierno argentino, lejos de reconocer el daño, pidió disculpas a Pedro Sánchez por lo que consideró una catarata de insultos provenientes de funcionarios españoles. El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, afirmó que las críticas hacia Milei eran infundadas, especialmente tras las declaraciones de un ministro español que insinuó que Milei consumía sustancias. Desde Buenos Aires, el gobierno insistió en que no había crisis diplomática y que las palabras de Milei no estaban dirigidas directamente a ninguna persona en particular, aunque la referencia a Begoña Gómez fue clara. Mientras tanto, el presidente Sánchez, a través de un video publicado en sus redes sociales, subrayó la importancia del respeto en las relaciones internacionales y advirtió que no toleraría ningún insulto hacia las instituciones españolas. Así, lo que comenzó como una broma sobre la corrupción se transformó rápidamente en un conflicto diplomático, con implicaciones serias para las relaciones entre Argentina y España. Con el incidente ya en el centro del debate internacional, las respuestas de los gobiernos de Argentina y España marcaron el tono de la confrontación. En primer lugar, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, fue claro al calificar las palabras de Milei como una agresión directa a las instituciones españolas. La convocatoria a la embajadora española en Buenos Aires no solo fue una medida diplomática de protesta, sino una declaración de que España no toleraría tales insultos. El gobierno español no tardó en hacer público su malestar, destacando que las palabras de Milei no solo eran ofensivas para la esposa de Pedro Sánchez, sino que también atentaban contra la dignidad del país. A través de un comunicado, Álvarez subrayó que si Milei no se disculpaba de manera formal, España tomaría todas las medidas que considere oportunas para defender su soberanía. Esto dejó en claro que no se trataba simplemente de una disputa de palabras, sino de un conflicto que podría tener consecuencias mucho más graves. Sin embargo, la reacción de Argentina fue completamente diferente. El gobierno de Buenos Aires, encabezado por el presidente Milei, desestimó la acusación de crisis diplomática. Según el portavoz presidencial Manuel Adorni, las críticas de los funcionarios españoles no solo eran infundadas, sino que se trataba de una catarata de insultos hacia el presidente argentino. En lugar de disculparse, el gobierno argentino exigió que Pedro Sánchez y otros funcionarios españoles pidieran perdón por lo que consideraron ataques injustificados contra Milei.
La cuestión de las sustancias también se coló en la discusión. El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, en una intervención anterior, había sugerido que Milei podría haber estado bajo el efecto de alguna sustancia, lo que no pasó desapercibido para el presidente argentino. Milei no tardó en responder a las insinuaciones con vehemencia, acusando a los funcionarios españoles de calumniarlo. En lugar de abordar directamente el incidente con la esposa de Sánchez, Milei se centró en la acusación de corrupción sobre Begoña Gómez, vinculando la situación con el escándalo que había rodeado a la esposa de Sánchez en el pasado. En un giro inesperado, el presidente argentino defendió que las denuncias de corrupción contra Begoña Gómez, que en su momento obligaron a Pedro Sánchez a considerar su renuncia, deberían ser aclaradas por la justicia española. Según Milei, este asunto estaba afectando gravemente la estabilidad política de España y podría tener repercusiones en las relaciones bilaterales entre ambos países. En cuanto a la política interna, este intercambio de acusaciones también subrayó las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. El presidente español, Pedro Sánchez, un líder socialista, se ha enfrentado a varias críticas, tanto a nivel nacional como internacional, mientras que Milei, que llegó al poder en Argentina con un discurso de lucha contra la corrupción y la casta política, se ha mostrado inflexible frente a las críticas. Esta diferencia de enfoques y visiones sobre el gobierno y la política internacional solo alimentó más las tensiones. Las reacciones dentro de Argentina también fueron significativas. A medida que el conflicto escalaba, sectores del gobierno y la población comenzaron a apoyar las declaraciones de Milei, viendo en ellas una respuesta a las críticas que el presidente argentino había recibido por parte de figuras políticas de España. Por otro lado, en España, la indignación creció entre quienes defendían la integridad de Pedro Sánchez y su familia, percibiendo las palabras de Milei como un ataque no solo a la figura política, sino también a la moral y el respeto por las instituciones. Pero este conflicto no se limitó solo a los dos países involucrados. El incidente captó la atención internacional, con analistas políticos y medios de comunicación de todo el mundo siguiendo de cerca las reacciones de ambos gobiernos. ¿Cómo podría afectarse la relación entre España y Argentina a largo plazo? ¿Qué repercusiones tendría en el contexto de la política internacional, especialmente en lo que respecta a las relaciones de España con otros países de América Latina? En este contexto, el gobierno español, al pedir disculpas públicas de Milei, dejaba claro que cualquier tipo de tolerancia hacia los insultos y las ofensas podría tener un impacto negativo en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, Milei, firme en su postura, parecía dispuesto a no ceder ante lo que él percibía como ataques políticos en su contra. Este enfrentamiento diplomático no solo ha alterado las relaciones bilaterales entre España y Argentina, sino que también ha captado la atención de otros países y analistas internacionales. Las tensiones generadas por las declaraciones de Milei han trascendido las fronteras de ambos países, lo que pone en evidencia las complejidades de las relaciones internacionales en un mundo cada vez más interconectado. Por un lado, el gobierno español se ha visto obligado a defender no solo a su presidente, Pedro Sánchez, sino también las instituciones de su país. Al exigir disculpas públicas, España ha dejado claro que no tolerará lo que consideran un ataque a la dignidad de sus funcionarios y a la figura de su primer mandatario. La postura firme del gobierno español resalta la importancia que se le da al respeto mutuo en las relaciones diplomáticas, especialmente cuando se trata de figuras clave dentro de un país. En Argentina, la situación es diferente. El gobierno de Milei, que se define como un presidente anti-establishment y crítico de la casta política, ha aprovechado este incidente para reforzar su imagen ante la población. Las declaraciones contra la esposa de Pedro Sánchez y las respuestas a las críticas de los ministros españoles se han convertido en un tema recurrente dentro del discurso político argentino. Para muchos, Milei es visto como un líder que desafía a las potencias internacionales y a los sistemas tradicionales de poder, lo que lo ha convertido en una figura polarizadora, tanto dentro como fuera de Argentina. A nivel internacional, este incidente ha suscitado debates sobre la libertad de expresión y los límites de las críticas entre naciones.
Algunos analistas sostienen que Milei, al ser un presidente recién electo con un estilo directo y provocador, ha utilizado estas declaraciones como una manera de reafirmar su postura contra lo que considera corrupción en el gobierno socialista español. Otros, sin embargo, critican su falta de diplomacia, argumentando que tales comentarios dañan las relaciones entre dos países que, históricamente, han tenido lazos estrechos. En cuanto a otros países de América Latina, la situación no ha pasado desapercibida. Muchos gobiernos observan de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos, ya que este incidente podría ser un reflejo de las tensiones más amplias en la región sobre el equilibrio entre los gobiernos de izquierda y derecha. Además, las reacciones internacionales podrían sentar un precedente para cómo se manejan futuros conflictos diplomáticos en un contexto de creciente polarización política. Este choque de declaraciones no solo ha afectado la relación directa entre España y Argentina, sino que también ha abierto una ventana para reflexionar sobre cómo los conflictos entre líderes pueden tener repercusiones más amplias en el escenario global. Las palabras de un presidente, aunque sean dichas en un evento político, pueden tener un impacto significativo en la diplomacia y la estabilidad internacional. Lo que comenzó como una broma sobre corrupción se ha transformado en un conflicto diplomático de grandes proporciones entre dos países con lazos históricos. Las tensiones entre España y Argentina no solo han puesto en evidencia la frágil línea que separa la diplomacia de la confrontación, sino que también nos hacen reflexionar sobre cómo las palabras de un líder pueden afectar las relaciones internacionales. A lo largo de este incidente, hemos sido testigos de cómo una simple declaración puede escalar rápidamente, y cómo la política y las ideologías de los líderes influyen en la manera en que se manejan los conflictos. Lo que está en juego aquí no solo son las relaciones entre dos países, sino también la manera en que estos conflictos afectan la percepción global de cada nación. ¿Debería Milei disculparse por lo que dijo? ¿O su actitud refleja una postura legítima contra la corrupción que persigue en su propio país? Las respuestas no son sencillas, pero lo cierto es que este incidente podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre España y Argentina, y en la política internacional en general. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de las declaraciones de Milei? ¿Cómo crees que debería resolverse esta disputa? No olvides suscribirte al canal y darle like al video si te ha parecido interesante. Nos vemos en el siguiente video.